Hey, ¿qué onda, gente? Espero que estén muy bien. Hablemos de Until Dawn. Sé que ya pasaron un par de semanas, pero yo hasta hace poquito, hace 2 días básicamente, tuve la oportunidad de finalmente ver la película basada en el videojuego de Until Dawn. En un principio iba con la idea de que vería una película bastante genérica, otro slasher más, otra mala adaptación de un videojuego, y aunque no fue totalmente fiel a la idea original, siento que supieron abordarlo bastante bien y complementar detalles del juego con la película y con esta como expansión de universo que quisieron presentarnos. Y que para los que conocemos la historia original y captamos alguna que otra referencia, creo que le dio ese plus a la película. Tiene un comienzo bastante normal y a la mitad se da como este giro más apegado al juego y que resulta mucho más entretenido. Pareciera como si hubiera sido grabada por dos directores distintos, pero hasta donde sé no. Pero sí se siente raro este contraste entre una película bastante normal con personajes de hecho bastante planos a lo que tuvimos después, ya con la introducción de los Wendigos y todo este desmadre que se dio. Primero que nada con los personajes, la verdad es que se me hicieron bastante entretenidos, no fueron tan complejos como uno esperaría, pero tuvieron el suficiente desarrollo y aportaron lo suficiente a la película para que resultara entretenida. Me gustó cómo les dieron esta gran amistad, de hecho hasta el punto de ser familia, al menos con los cuatro personajes que son Clover, Max, Nina y Megan. Un poquito con Eve ya para el final, pero me gustó cómo resultaban ser bastante importantes entre ellos. De hecho, Nina lo llega a mencionar en la película, son su familia, que son todo lo que tiene. Y de hecho se llega a ver bastante bien con Max y Clover en ciertos momentos de la película en donde están dispuestos a morir para reiniciar la noche y salvar a sus amigos. Y bueno, creo que un claro ejemplo de lo que hace Nina cuando mata prácticamente a Abe porque él está dispuesto a abandonarlos, pero ella, pues, como les decía, sus amigos son bastante importantes y no los quería abandonar. En cuanto a la historia principal de la película, siento que hubieron algunos agujeros de guión que no terminan de explicar totalmente los sucesos de la película. Y al menos esta es la interpretación que yo quise darle, o trato de darle, para que tenga un poco de sentido. Porque realmente nunca se explica el porqué del bucle temporal, el cómo es que los traumas de Clover son el motor de todo lo que está pasando, porque de hecho se lo dice el doctor Hill a ella, que el asesino es una representación de que todos nos sentimos vulnerables, que la bruja, bueno, no recuerdo también el significado que le dio con la bruja, pero se supone que todas estas formas en las que estaban muriendo eran proyecciones de los traumas que Clover tenía. Pero no se nos explica también cómo es que estos sucesos funcionan entre sí. Y al menos para mí, creo que eh, la explicación que yo le doy es que se necesita de una especie de lugar maldito con tragedias, porque tanto en el videojuego como en la película, eso es lo que son estos lugares. Y de hecho, en ambos son las minas, lugares en donde se han dado diferentes tragedias y donde se han perdido vidas. Esto junto a una persona con diversos traumas, creo que son los que se complementan para crear todos estos como sucesos y tragedias sobrenaturales. Por ejemplo, con los poltergeists, que como se explica en diversas películas para los conocedores, la energía negativa de una persona es la que atrae todos estos sucesos paranormales. Y creo que esto es algo similar. Tanto en el videojuego como en la película, Josh y Clover, ambos están pasando por una pérdida de algún familiar. Y aunque ambos lo manejan de maneras muy distintas, ambos están pasando por esta etapa de luto. Pero creo que también lo que contribuye bastante a todo esto es que ambos tienen ya un como antecedente de algún trastorno. Creo que es algo es de donde se sujeta el Dr. Hill para usarlos para estos como experimentos que él hace. De hecho, por supuesto, me emocioné bastante cuando ya en lo último nos muestran en el escritorio del Dr. Hill el
documento de Josh Washington, me emocioné, aunque me hubiera gustado que usaran la foto del actor real, no el de diseño del videojuego, pero detalles, pero me emocioné bastante. Como les decía, creo que también, al menos en la película, los Wendigos, aparte de ser, pues, por supuesto, esta maldición nacida del canibalismo, que también se vio un poco en en una grabación que tenían, creo que también se usa al Wendigo como una representación de los traumas y del luto de los personajes. La película no te termina de explicar realmente el porqué de todos estos sucesos, por lo que yo decidí darle como esta interpretación de que todos los sucesos es como una especie de poltergeist generada por un lugar con cierta energía negativa y alguien con muchos traumas y dolores emocionales que alimentan este lugar. En cuanto a lo que representa el videojuego y la película, por lo que se nos da a entender, incluso en la escena final, donde se nos muestra que se encienden las cámaras nuevamente, porque tal parece que el Dr. Hill no murió, sino que de alguna forma logró salvarse. Imagino que también como que se reinició la noche y él volvió a revivir. En las cámaras se mira la cabaña, o al menos una cabaña bastante similar a la que vimos en el videojuego, que de hecho este es un como lugar nevado. Creo que se nos quiere tratar de decir que el videojuego es como una especie de precuela a la película, que incluso con lo del documento del registro de Josh, se nos dice básicamente que todo es canon, que todo forma parte de un mismo universo. Y creo que, y de hecho incluso se llega a decir, nos llegaron a decir antes del estreno de la película que esta era como una especie de expandir todo este universo. Y yo lo veo bastante viable que saquen algo, al menos una secuela, porque al menos no sí ha tenido bastantes críticas bastante mixtas, pero no tan mal como en otro tipo de adaptaciones. Creo que si se hace una segunda parte, se pueden arreglar estos detalles que no funcionaron tan bien y darle un mejor guión, porque creo que ese es el principal fallo que tiene la película. No tanto en los personajes como les decía, sino que en la forma en que se desarrolla la historia, que se sienten como dos películas distintas. Y en cuanto a recaudación, creo que le está yendo bastante bien. Creo que ya triplicó la inversión. Creo que eran como 15 millones y lleva como 45, creo, si no me equivoco. Corríjame en los comentarios. Pero veo bastante viable una continuación de esta película. Creo que es una forma bastante interesante de expandir el universo del videojuego. Eh, Me pareció bastante entretenida la película, aunque no tuvo tantas referencias. Las pocas que hubieron le dieron este toquecito, este saborcito extra a la película, que creo que le ayudó bastante. Hasta ahí es lo que podemos hablar de la cinta. Eh, no es una obra maestra, pero tampoco es una basura como otras adaptaciones de videojuegos. Resident Evil. Para ir concluyendo y a grandes rasgos, me pareció una película bastante interesante que supo usar, bueno, que usó medianamente bien todos sus elementos, sus personajes, este mundo que ya está planteado previamente en el videojuego y le dieron un toquecito diferente, un aire un poco más fresco, aunque el guión no le ayudó. Pero creo que si se hace una segunda película se podría seguir explorando y explicarnos más estos sucesos extraños y paranormales y este tipo como de maldiciones y cómo el Dr. Hill sigue usando estos traumas para sus experimentos. Porque creo que el mostrarnos como que de alguna forma él sobrevivió nos quiere dar a entender que va a seguir haciendo esto en otros lugares, con otras personas. Incluso si se llegara a hacer una segunda película, no dudemos que sería incluso otro grupo de personas. Por supuesto, sería interesante que se exploraran más estas formas en las que los personajes iban muriendo, más criaturas, más monstruos. Sería bastante bueno de ver. Como calificación, creo que un 6.5 o 7, el de 10 le quedaría bastante bien. En, no fue una gran película, pero tampoco fue mala. Fue entretenida y aunque es algo palomera, creo que es bastante disfrutable, en que puedes volverte a ver un par de veces más y que te resultará igual de entretenida.
Por supuesto, solo el tiempo nos dirá qué pasará con esta franquicia, pero ese análisis te lo dejaremos al martes del futuro. Y bueno, todo depende de qué es lo que pase. Estaremos en un tiempecito aquí reaccionando ya sea a un tráiler de una segunda película, o la dejaremos como una adaptación más que terminó en el fracaso y en el olvido. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna opinión, algún comentario que hacer con respecto a la película, si les gustó o no, y si están de acuerdo conmigo en algo que haya dicho o quieren mentarme la madre, también pueden hacerlo en los comentarios. Dejen su like, suscríbanse, síganme en Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Sigamos hasta el amanecer.